La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Víctor, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Mirá que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Ahora yo puedo cantar también. Claro que sí, Patito, dale. Bueno. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Biblia, Biblia. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día, y Saqueo, inspector de pisos. Chicos, ¿ustedes sabían que había un hombre bajito, pero tan bajito, que tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesús? ¿Tan bajito? ¿Como mi hermanito? Y mi hermanito, que es más bajito que tu hermanito. Entonces Saqueo era súper bajito. Escuchen. Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Saqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Cuando Cristo vino cerca de él. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el gato. Quieren oír, el gato hace así. Miau, miau. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el perro. Quieren oír, el perro hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pollo. Quieren oír, el pollo hace así. Pío, pío.
En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pato. Quieren oír, el pato hace así. Cuac, cuac. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la vaca. Quieren oír, la vaca hace así. Mu, mu. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el cerdo. Quieren oír, el cerdo hace así. Ay, ay. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el elefante. Quieren oír, el elefante hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la oveja. Quieren oír, la oveja hace así. Me. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el sapo. Quieren oír, el sapo hace así. Rabbit, rabbit. En el arca de Noé. En el arca de Noé. Hola niños, esperando que todos se encuentren muy bien, les damos la bienvenida a la sexta clase de las enseñanzas bíblicas para los niños. Como ya saben, el día de hoy, porque lo anticipamos en la clase anterior, del domingo pasado, vamos a hablar, el domingo pasado hablamos del fruto del Espíritu, hoy vamos a hablar de las manifestaciones de la carne, ¿ya? De las obras de la carne. ¿Y se acuerdan que teníamos el corazón, cierto? Donde estaba lleno de las características del fruto del Espíritu. Y detrás de ese corazón había un corazón negro. Hoy día vamos a hablar de ese corazón. Entonces, vamos a pegar este corazón aquí. Vamos a pegarlo acá. Ya, ahí. Lo pegamos bien para que no se nos caiga, ¿cierto? Que no tengamos más problemas adelante. Este corazón había quedado el otro día, ¿se acuerdan? En este corazón vamos a hablar sobre las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Por eso es un corazón de color negro, un color oscuro. Y se van a preguntar, ¿pero por qué es un corazón oscuro? Porque lo vamos a explicar a continuación. Las manifestaciones de la carne podemos encontrar la siguiente, miren. Adulterio. ¿Qué es adulterio? No sé si alguno de ustedes se acuerdan, lo vamos a pegar por acá. No sé si ustedes se acuerdan de que cuando hablamos sobre los mandamientos hablamos sobre el adulterio, ¿cierto? Que si bien ustedes son pequeñitos y todavía no lo viven, no lo saben, más adelante cuando ya crezcan, sean adultos, lo van a conocer, ¿cierto? ¿Qué es? Esperando en Dios que nunca lo cometan, porque esa es una obra de la carne y a Dios no le agrada. ¿Qué es el adulterio? Lo explicamos nuevamente. El adulterio es cuando dos personas se casan, ¿cierto? Se casan, reciben la bendición de Dios, pero una de estas dos personas, estando casados, se fija en otra persona, ¿cierto? Y engaña a su mujer o engaña a su esposo, ¿ya? Ese es el adulterio. Tenemos otro que es este, miren. La fornicación, ¿cierto? Que estas son obras de la carne,
pero que están presentes cuando ya crecemos, cuando ya somos grandes. Pero es importante instruir al niño en el camino del Señor para que cuando éste fuese viejo no se apartara ni se alejara del Señor. Por eso es tan importante que podamos conocer qué significa la fornicación, ¿cierto? La fornicación significa que cuando unas personas están pololeando, ¿cierto? Hay dos parejas que pololean, son novios, pero todavía no se casan, ¿cierto? Ellos tienen intimidad, ¿cierto? Ellos tienen relaciones sexuales. Esa es la fornicación, ¿ya? Que es una obra de la carne. Aquí tenemos la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Es una práctica o una técnica que se emplea para dominar de una forma mágica, ¿cierto?, el curso de los acontecimientos. ¿A qué vamos con esto? Que a veces optamos por la hechicería para poder cambiar, ¿cierto?, algo, algún acontecimiento, alguna situación de nuestra vida. O también optamos por la hechicería para saber qué va a pasar más adelante, ¿cierto? La hechicería es una obra de la carne, no es buena, porque el único que sabe de nuestra vida y qué va a venir el día de mañana es Dios, ¿cierto? Es Dios. Perdón que acá tenemos a la Agustina. Es Dios. Él conoce todo lo por venir en nuestras vidas. Y la hechicería la podemos encontrar en ¿qué? En estas personas, ¿cierto?, que hacen brujería, que muchos de ustedes me imagino que la han escuchado, ¿cierto? No existe la magia blanca, ya, porque todo es hechicería, ya todo eso Dios no le agrada. También podemos encontrar como una práctica para ver los acontecimientos futuros cuando vemos el horóscopo, ¿cierto? Que a veces nos ponemos a leer en el diario, en una revista, ¿qué va a pasar con Leo? ¿O qué va a pasar con Piscis? Que a veces están dadas en según nuestro cumpleaños, ¿cierto? Eso a Dios no le agrada, porque eso no puede marcar su día. Solo Dios conoce lo que vendrá al día siguiente o qué acontecerá en el momento, en una hora más, en 2 horas más. Solo Dios lo conoce. No lo tiene por qué conocer otra persona, ¿cierto? Entonces, esa es una obra de la carne, la hechicería. Y acá tenemos, miren, contiendas. ¿Qué es la contienda? Es una lucha, un enfrentamiento constante, ¿cierto? Con distintas personas, ¿cierto? Que pasamos peleando, pasamos discutiendo, ¿cierto? Con muchas personas en nuestra casa, en la iglesia, en el colegio, y no encontramos la paz con nada. Solamente queremos pelear, discutir, enfrentarnos por distintas cosas, o con el mismo hermano, ¿cierto? Nos enfrentamos en la casa porque el hermano no nos gusta que haga esto otro, y nos ponemos a tener contiendas, pleitos, ¿cierto? Esta es una obra de la carne, y la contienda, ¿cierto?, también va de la mano con las enemistades, que es odio o oposición, ¿cierto?, entre dos personas, o destruirse entre dos personas, ¿cierto? Las enemistades a Dios no le gusta, porque Dios nos dice que tenemos que vivir en paz, que tenemos que vivir tranquilos, ¿cierto? Que tenemos que dar amor al prójimo. No tenemos que andar peleando con ¿cierto? Ni tampoco tratar de destruirlo con nuestras obras o con nuestra forma de ser. No, a Dios no le agrada eso, ¿cierto? Entonces, la contienda va de la mano con la enemistad, y la enemistad con la contienda van de la mano con los pleitos, ¿cierto? Que es casi lo mismo que la contienda, las enemistades, que son los enfrentamientos o discusiones constantes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en nuestra familia hay pleitos, hay peleas, ¿cierto? Muchas veces dejamos de vernos por mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué nos manda Dios a nosotros?
a tener en nuestro corazón, ¿cierto? Tener la paz. ¿Y qué genera la paz? El perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si a lo mejor nosotros nos equivocamos? Pedir perdón. Si ya la otra persona a lo mejor no nos quiere perdonar, eso ya pasa a ser cuenta de esa persona. Pero lo importante es que pidamos perdón, ¿cierto? Que no nos mantengamos con contiendas, con pleito o enemistad. O esta siguiente obra de la carne, que es disensiones, ¿cierto? Que habla sobre que las personas, no sé si a lo mejor algún niño se ha encontrado en el colegio con un amiguito que intenta llevarle la contraria a todos los amigos, ¿cierto? E intenta llevarle la oposición a todos los amigos en base a sus pensamientos, ¿cierto? Ya, al Señor no le gusta eso. Si bien cada uno de ustedes tiene que tener su pensamiento, ¿cierto? Pero no podemos estar debatiendo constantemente o llevándole la contraria a nuestra mamá, a nuestro papá, porque a Dios no le agrada, ¿cierto? Entonces las disensiones van de la mano con las contiendas, los pleitos y las enemistades, que son manifestaciones de la carne, ¿cierto? Y aquí vamos con otra, que dice inmundicia, ¿cierto? La inmundicia, que va de la mano con una gran cantidad de basura, ¿cierto? ¿Y qué trae esa gran cantidad de basura en el corazón? La deshonestidad, ¿cierto? El ser prácticamente deshonesto con las personas, mentirosos, ¿cierto? Llevar una vida con mentiras, y eso ensucia nuestro corazón y genera la inmundicia, que es otra manifestación de la carne, ¿cierto? Y tenemos acá, miren, las herejías. Y ustedes se pueden preguntar, pucha, la tía Cote, qué difícil las palabras que ocupan. Pero tenemos que hablar de las palabras que están escritas en la Biblia, ¿cierto? Y así, tal cual está escrito, las herejías, que es ir en contra de los principios cristianos, ¿ya? De lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? Cuando a veces lo cuestionamos todo, a veces no creemos, por ejemplo, que por cómo está el mundo, que la fornicación está mal, o que el adulterio está mal, o que mentir está mal, ¿cierto? Porque a veces el mundo, bueno, ahora como nos encontramos viviendo, el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Entonces van contra los principios cristianos, la herejía. Y cuando se presentan todas estas manifestaciones, ¿cierto?, de la carne, se empieza a formar la herejía en nuestro corazón, ¿cierto? En nuestra vida comenzamos a criticar, a cuestionar y a ir en contra de todos los principios cristianos. Miren aquí que aparece la idolatría, que es una admiración excesiva, ¿cierto? Por una persona o por una cosa, que también es una manifestación de la carne, ¿cierto? La idolatría, o sea, nosotros solamente tenemos que adorar e idolatrar a un solo Dios, que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Formador, ¿cierto? Pero a otras cosas no, ¿cierto? Como hablábamos en la clase de los mandamientos que había dejado el Señor, que no podíamos tener dioses ajenos, ¿cierto? Que no podíamos postrarnos ante imágenes de yeso, ¿cierto? Que solo nuestro autor y creador de vida era el Señor, ¿cierto? Nadie más. Entonces no tenemos que idolatrar a nadie, ¿cierto? Y aquí miren esta palabra que habla sobre la envidia, ¿cierto? ¿Qué habla la envidia? Es que queremos obtener algo, ¿cierto?, de la otra persona, del amigo o del hermano de la iglesia o del amigo del colegio o hasta del mismo hermano, ¿cierto? Queremos obtener algo que nosotros no podemos obtener y nuestro corazón se llena de rabia, de odio, ¿cierto? Y empezamos a desearle muchas cosas malas a esas personas, ¿cierto? Y esta envidia aparece. Yo creo que en la vida del ser humano, del hombre, en algún momento todos han sentido esta palabra envidia.
Pero el Señor nos manda a limpiar nuestro corazón, ¿cierto? A limpiar y a deshacer, a desechar este sentimiento, porque a Dios no le agrada, no le gusta la envidia, ¿cierto? Es otra manifestación de la carne. Y miren, la envidia también puede desatar en nosotros los celos, ¿cierto? Que es un sentimiento que a veces puede salir de nuestras vidas, puede resaltar en nuestras vidas por un hermano, más adelante cuando ustedes estén más grandes, por algún pololo o polola que tengan, un novio, ¿cierto? Por la mamá o el papá, ¿cierto? El celo, ese sentimiento de querer, de no querer que la otra persona ya, a lo mejor la mamá quiera al hermano también, no más, ¿cierto? Pero que lo quiera, no queremos que lo quiera, queremos que solo sea para nosotros. Y eso no está bien, porque a Dios no le gusta, porque Dios es amor, ¿cierto? Y miren, también tenemos la ira, ¿cierto? Que es un sentimiento de enojo, ¿cierto? Un sentimiento de enojo, pero muy grande, que nos lleva a ser violentos, ¿cierto? A ser violentos. A Dios no le gusta la ira. ¿Por qué? Porque desata en nosotros la violencia. Queremos romper algo cuando nuestras mamás o nuestros papás nos retan, ¿cierto? En la casa y nos da mucha rabia y queremos pegarle a las cosas, queremos golpearla, queremos romper, o algo no nos sale bien en el cuaderno, en el colegio, y queremos romper el cuaderno, no nos sacamos una buena nota y sentimos esa ira enorme y a Dios no le gusta, ¿cierto? Miren esto, es el homicidio, ¿cierto? Los homicidios. ¿Qué son los homicidios? Es cuando una persona mata a otra, ¿cierto? Le quita la vida, ¿cierto? A Dios no le gusta que nosotros le podamos quitar la vida, ni a una persona, ni a un ser viviente, ¿cierto? No debemos de hacerlo, porque el único que da la vida y la quita es el Señor, ¿cierto? Y con ese tema, los homicidios, cuando estén más grandes los vamos a ver relacionados con otra clase, ¿cierto? Que es un poco más profunda, ¿cierto? Que lo hablábamos en la clase de los mandamientos, cuando hablábamos sobre también el tema de los abortos, ¿cierto? Cuando matamos a un bebé que está en la guatita, o estamos de acuerdo con eso, también estamos siendo parte, ¿cierto? De la muerte de un ser viviente. Y a eso Dios no le gusta, ¿cierto? También tenemos las borracheras, ¿cierto? Hay algunos niños que a veces dicen, ay, yo quisiera ser grande, porque así voy a poder tomar, servirme algo, ¿cierto? Perdón. Voy a poder servirme algo, voy a poder beber algo, ¿cierto? Como lo hacen los grandes, ¿cierto? Y a Dios no le agrada la borrachera, el exceso de poder tomar un trago. A Dios no le agrada que eso, cuando usted sea joven, pequeñito que está escuchando, lo haga. Dios no se va a agradar de eso. Todo lo contrario, su corazón se va a entristecer, ¿cierto? Y también tenemos esta manifestación de la carne, que son las orgías. ¿Qué son las orgías? Es la necesidad de querer divertirnos, ¿ya? De querer divertirnos, de querer pasar una vida sin frenos, ¿cierto? Que todo el tiempo queremos estar en fiesta, pasándola bien, ¿cierto? Escuchando música, que a lo mejor dicen algunos que le alegra el corazón bailar, disfrutar, ¿cierto? A eso tampoco a Dios le gusta, no le gusta, no le agrada, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que apartarnos para el Señor. Y hay una que dejamos para el final, que es esta, la lascivia, ¿ya? ¿Por qué quise ponerla? Porque está escrita primero, porque está escrita en la palabra del Señor, y porque nosotros como niños también tenemos que saberla, ¿cierto? Que cuando, como les decía con otras manifestaciones de la carne, que cuando usted esté grande va a tener que experimentar ciertas cosas, y ahí usted va a tener que decidir, ¿cierto? Y una de ellas, una manifestación de la carne, es la lascivia, que quiere decir un tema súper delicado, ¿cierto? Pero es necesario tocarlo, que es el deseo o actividad sexual excesivo, ¿ya?
Eso lo va usted a experimentar más adelante, va a conocer qué verdaderamente significa esta palabra, ¿cierto? Pero el Señor no le agrada eso, no le gusta, ¿cierto? Porque hay momentos para todo, ¿cierto? Para todo. No para que en nuestra vida se desate esta manifestación de la carne, porque Dios no se agrada de ella, ¿cierto? Porque usted cuando ya vaya creciendo, va a ir conociendo su cuerpo, ¿cierto? Va a ir conociendo ciertas cosas. Y cuando el niño o la niña busca ciertas cosas que en su cuerpo, ¿cierto? Que a Dios no le agrada que lo haga, porque, como le digo, todo va en su momento, ¿cierto? De sentir a lo mejor placer, eso tiene que experimentarlo, ¿cierto? Dios lo dejó estipulado que cuando uno se case, ¿cierto? Con su esposo, con la persona que Dios eligió, ¿cierto? Ahí uno puede tener esta intimidad sexual, ¿cierto? Ahí Dios la bendice. Pero antes no, ¿cierto? Esa es la lascivia, ¿cierto? El querer tener relaciones sexuales en exceso. Y encontramos un corazón oscuro, ¿cierto? Un corazón desordenado, un corazón con puras manifestaciones de la carne, ¿cierto? Que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta. Y es un corazón triste, es un corazón que se encuentra vacío, que si bien está lleno de estas cosas, o tiene presente algunas, porque a veces no están todas, pero sí algunas. Entonces ya el corazón se comienza a contaminar, ya a Dios no le agrada, ¿cierto? Y tenemos ese corazón oscuro, ese corazón sucio, ¿cierto? Pero en la clase pasada hablábamos del siguiente corazón, que se lo voy a mostrar ahora. Y lo vamos a poner acá, ¿cierto? Lo ven bien, espero que se vea bien, ¿ya? Como yo no lo estoy viendo, espero que se vea completito. Tenemos, miren, tenemos este corazón, que es un corazón lleno de las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Un corazón oscuro con solamente cosas desordenadas en nuestra vida que nos genera, ¿cierto? Tristeza, pena, desesperación, que las cosas que podemos encontrar aquí a veces nos llenan solo por momentos. Pero aquí tenemos un corazón con el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que tiene características hermosas, que es el amor, la paz, ¿cierto? El gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿cierto? Pero la base de todo esto es el amor, ¿cierto? Que Dios nos habla en ese corazón tan lindo que podemos ver ahí, ¿cierto? Lleno de muchos colores, ¿cierto? De colores hermosos, ordenados, pleno, lleno. No hay espacios vacíos como los vemos acá, ¿cierto? Hay colores vivos como un arco iris, ¿cierto? Que nos llenan de tranquilidad, de gozo. Eso podemos encontrar en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero aquí tenemos las manifestaciones de la carne. ¿Y a qué vamos con esta diferencia? A que Dios nos planta dos caminos, ¿cierto? El camino grande, ancho, ¿cierto? El camino desordenado, en donde el niño o la niña puede llevar una vida desordenada, ¿cierto? Llena de envidia, de celos, de rabia, de ira, de enojo, ¿cierto? De pelea, ¿cierto? Que a Dios no le agrada eso. Y tenemos acá al lado el camino estrecho, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el camino ancho, y acá tenemos el camino estrecho, donde cuesta entrar. Sí, cuesta entrar, ¿cierto? Porque a muchos nos cuesta a lo mejor tener paz, o tener gozo, ¿cierto? O ser mansos, o tener la templanza, ¿cierto? Nos cuesta, pero Dios nos llama a que los podamos llenar de estas características, ¿cierto? Y que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y qué nos puede llevar a tener una vida con Cristo? Una vida con el fruto, ¿cierto? El fruto del Espíritu, ¿cierto? Que es hermoso, que nos llena día a día, ¿cierto? ¿Qué nos puede llenar? ¿Qué nos puede llevar a tener este fruto del Espíritu? Es el plan de salvación, ¿cierto? Jesucristo, ¿cierto? Que a través de Él conocemos al Padre.
Y ese plan de salvación lo vamos a ver la próxima semana, sí, niños, la vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Y esta enseñanza bíblica la podemos encontrar aquí, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Ahí sale el fruto del Espíritu y la manifestación. Ya, niños, y para esta enseñanza bíblica vamos a dar una tarea y actividad muy distinta a la que hemos estado dando con nuestro hermano Daniel. ¿Ya? Queremos que los niños activen y participen mucho más en las enseñanzas bíblicas para los niños. ¿Ya? Y esta tarea y actividad van a hacer que ustedes, niños, van a tener que exponer, ¿ya?, sobre una característica del fruto del Espíritu y una o dos manifestaciones de la carne, ¿ya? Y vamos a dar los nombres y lo que le corresponde a cada uno. Así que mucha atención. Tomen un lápiz y una hojita para que puedan anotar. Nuestra hermana Antonia le corresponde hablar sobre la paz y los pleitos. A nuestra hermana Julieta le corresponde hablar del amor y la enemistad. A nuestra hermana Mical le toca hablar de la benignidad, los celos o homicidio. Nuestra hermana Camila le toca hablar sobre la bondad e envidia. A nuestra hermana Rachel le toca hablar de la fe y la hechicería e idolatría. A nuestro hermano Vicente le corresponde hablar de la templanza y disensiones. A nuestra hermana Martina le toca hablar del gozo y la ira. A nuestro hermano Mateo le toca hablar de la paciencia y la inmundicia. Y a nuestra hermana Agustina le toca hablar de la mansedumbre y la contienda. ¿Ya? Las fechas van a ser dadas por interno. Ya, la idea es que cada domingo salga uno o dos niños, dependiendo del tiempo, explicando ya una característica del fruto del Espíritu y una o dos manifestaciones de la carne. Para nuestro hermano Vicente y nuestra hermana Agustina, los papitos vamos a tener que hacerlo con ayudas visuales, ¿ya? Con algún video o exponer alguno de los papitos con Vicente o con Agustina al lado, o si no, con a lo mejor una cartulina o lo que al papá, a la mamita se le ocurra. Ya, la tarea es que los niños puedan hacer una ayuda visual. Todos los niños que van a exponer tienen que hacer una ayuda visual. Esta sea cartulina, papel craft, cartulinas papeles de hoja o de cuadernos pegadas, ya, para que sea más grandecito y que ahí puedan con lápiz escribir, ya, y ellos explicar de una manera más dinámica lo que para ellos es, por ejemplo, la paz y los pleitos. ¿Ya? ¿Por qué lo van a hacer así? Porque esa tarea, cuando nos volvamos a reunir, la van a llevar a la iglesia y la vamos a pegar en las paredes de nuestra iglesia para así también enseñar a los jóvenes, a los intermedios, ¿cierto? A los adultos mayores, ¿cierto? Que también son parte de nuestra iglesia. Así que les dejamos esa tarea y actividad. Que el Señor les bendiga. La información de la fecha, recuerden que la vamos a dar por interno. Muchas bendiciones, que estén muy bien. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí señor. Soldado soy de Jesús, sí señor. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí señor. Soldado soy de Jesús, sí señor. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy.
Hola amigos, quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Pobre tortuguita! Esta es una carrera imposible. ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz, Constanza la tortuga aceptó. ¡Qué injusto!, dijo Doña Liebre, ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó y la tortuga Constanza es lenta y ya se quedó atrás. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Amigos, ahí va la tortuga y allí pasó la liebre. Pobre tortuguita, quedó atrás, no va a ganar. Doña Liebre se durmió una siestita porque le sobraba el tiempo. Y cuando despertó, a Constanza no la vio, entonces mucho se rió. ¡Jo, jo! Todavía no me ha alcanzado, a pesar de que ventaja yo le he dado. Ahora corro y ya voy a ganar. La tortuga Constanza es lenta, pero ya está por llegar. Hizo como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Doña Liebre corre, acelera hacia la meta. Doña Liebre corre, pero cuando llega se lleva una sorpresa. La tortuga Constanza ya llegó, antes que ella y la meta ya cruzó. La tortuga Constanza ya ganó. ¡Increíble!